Amigas y amigos, ¿sabemos lo que significa la predicación de la palabra de Dios en la Iglesia? ¿Le damos en el culto la importancia que tiene? ¿Nos gusta escuchar al sacerdote o al delegado que nos la transmite? Es interesante escuchar a San Pablo cuando habla de los medios que emplea para anunciar el Evangelio en el mundo al que el Señor le envía. El mundo judío que esperaba al Cristo y el pueblo griego que adoraba a un montón de divinidades. ¿Qué les va a decir sobre Jesucristo a los unos y a los otros? Los judíos piden: milagros, milagros, divide las aguas del Mar Rojo en dos, como lo hizo Moisés. Haz que se pare el sol, como lo hizo Josué. Los griegos exigen: filosofía, filosofía. Queremos sabiduría como la de Sócrates, de Aristóteles o de Platón. Lo demás son cuentos. Viene ahora Pablo y les dice a todos: les anuncio a Jesucristo crucificado. Lo oyen los judíos y exclaman: ¿un crucificado puede ser el Cristo? ¿No dice la Escritura que es maldito de Dios el que cuelga de un madero? Con esas nos vienes tú, con un Cristo muerto en el patíbulo como un criminal. Los griegos lo toman a broma. Un Dios que se deja matar, un Dios tan débil y que después de morir ajusticiado sale del sepulcro. Ya te escucharemos otro día estos cuentos tan divertidos. Para colmo de mala suerte, Pablo tiene pocas apariencias físicas y no es elocuente, como le echan en cara sus detractores de Corinto. Miren qué mezquina facha tiene y qué palabra tan pobre. Lo reconoce el mismo Pablo cuando les escribe: no supe hablarles con elocuencia, y estuve entre ustedes con enfermedades y muerto de miedo. Sin embargo, ahí tenemos al apóstol proclamando valiente: Dios ha querido traerles la salvación a los creyentes por medio de la tontería, de la necedad, de la estupidez de la predicación. Eso tan necio, nuestra palabra, es la gran sabiduría de Dios. Cuanto más tonto e inútil es el medio, tanto más fuerte se manifiesta Dios. Y aquí nos encontramos con el gran valor que ha tenido y tiene siempre la predicación en la Iglesia. Por el anuncio de la palabra se llegó a la fe. Por la predicación y la catequesis, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se ha transmitido después, de generación en generación, el depósito de la fe y de la moral cristianas. El ministerio de la predicación es un acto de fe, lo mismo en los pastores que en los oyentes. Los pastores saben que hablan la misma palabra de Jesús y que la anuncian en su nombre. Y lo hacen como lo hacía el Maestro. Jesús lo hacía tan bien que los guardias del templo no lo quisieron apresar cuando se lo mandaron los jefes de los pontífices. Y así es que les respondieron: no lo hemos apresado, porque ninguno ha hablado como habla este hombre. No hay pastor que no se esmere en predicar lo mejor que puede, por respeto a la misma palabra de Dios y a sus oyentes. La homilía dominical, sobre todo, es de un valor incalculable. Los oyentes en la Iglesia saben que escuchan al mismo Jesús, que les habla por sus pastores
a quienes dijo el Señor: quien a ustedes escucha, me escucha a mí. Así se entienden casos como estos que podemos citar como ejemplo. El profesor de física, aquel profesor de física, verdaderamente notable y muy respetado de sus alumnos, a los que dice al reanudar las clases después del domingo: sí, ayer descansé con gusto. No saben lo reconfortante que es sentarse en una banca de la iglesia y escuchar a un sacerdote que le cuenta a uno las maravillas de Dios. Eso, un gran profesor de física. Y otro, mientras aquel misionero santo estaba predicando un sermón, dos tipos de la calle se paran en la puerta del templo a curiosear. Oye, vamos a quedarnos aquí a ver qué dice ese predicador tan majadero. El misionero, que desde el púlpito no ha podido oír nada, interrumpe el sermón. Sí, hermano, soy un ignorante y además un pecador, pero soy un sacerdote que predica la palabra de Dios y enviado por el mismo Dios, que le pide a usted que se convierta. Y aquel par de presumidos se arrodillaban después en el confesonario para pedir la absolución a San Antonio María Claret. La predicación, una cosa tan sencilla, la que no les gustaba a los judíos y la que despreciaban los griegos. Esa predicación que nosotros, los creyentes, escuchamos siempre de buen grado, porque con ella sabemos que se mantiene, se vigoriza y se desarrolla plenamente nuestra fe. Lo que vale, y con tan pocas apariencias, la homilía dominical. La predicación, ese regalo de Dios a su Iglesia Santa. Queridos todos, la Iglesia es luz indeficiente. Gracias por su atención.